Rosita. ¿Qué hay? Anda, ofertámele 2 o 3 kilos de pescado a Crespo. ¿Y cuántos kilos tiene para ofertarle? Y ofertarle 2 o 3 kilos. Buenas. ¿Qué decís, Rolón? Y aquí estamos, como siempre nomás. Te falta mucho para terminar la malla. ¿Te la compró Don López? Sí, me la compró él, sí. ¿Te la paga bien? Me la paga bien, sí. Cuando no debe. Y así es donarse, como todas las cosas. ¿Y te quedaron muchas este año? Y sí, algunas me quedan. Pero no te quedaron de clavo. Las voy a usar ahora que se viene la temporada. Ajá. Claro. ¿Y entonces qué piensa hacer, donarse? Y estoy pensando en conseguirme una escopeta en algún lado y cruzar a la isla para probar con la nutria. Me parece que este va a ser un buen año para la nutria. Por la conchilla no te pagan casi nada, y quién te dice que no me traiga unos cuantos cueros y hago que me los paguen bien. Ve a donarse. Si tiene idea de irse, una escopeta por la temporada le puedo prestar. En total, yo tengo 2. Y sí, vamos a ver. Antes de irme quiero hacer la galería. ¿Sabes, Rolón? Si consigo una chata para que me traiga la paja desde la costa, uno de estos días la empiezo. Es grande que está la Rosita. Y sí, va para los 15. Era más chica, ¿no? Ajá. Y decime, ¿no pensás casarla? ¿Qué voy a pensar casarla? No hay apuro. Vení, vamos a tomar un vino. Bueno, vamos. Mira, Rolón, te propongo algo. Porque yo ando necesitando una mujer, ¿sabes? Y después hablamos. ¿Qué le parece? Y estoy haciendo la galería para que la pobre no trabaje a la intemperie. Y estuve pensando que la Rosita podía ser una buena compañera. ¿Qué te parece? Y yo no sé, habría que ver, donarse. Podemos hacer un arreglo, si vos querés. Y después hablamos. ¿Qué le parece? Algunos pesitos tengo. Siéntese, donarse.
Domingo, ¿qué hay? Prende el farol. Pasá, Rosa. Es la Rosita del Cándido. Es mujer mía ahora. ¿Qué decís, Rosa? Nada. Háganos algo de comer, chica. Sí, don Arce. ¿Y qué hay del criadero? Haga un asadito si le viene bien. Sí, don Arce. Indíquele la cocina. Después vení, Domingo. Así te vas al almacén a traer vino. Chicho. Chicho. Bueno,
Deja tus cosas por acá. Ahí tenés todo. Afuera hay leña y el bracerito lo vas a encontrar atrás. Dice la Juana que vos le dijiste que se viniera para acá. Por lo que precise, llámame. Fíjate que esta chica era un peso para el Cándido. Él andaba pensando en casarla. ¿No conoce un hombre bueno, don Arce, para la Rosa? Me dijo. Bueno, ¿cómo? Usted sabe, don Arce, un hombre bueno. Ya sabés que yo siempre he sido como un padre para el Cándido. Yo, ¿qué querés que te diga?, le contesté. Uno sabe cómo es uno, pero de lo demás, ¿quién sabe? Vos sabés que el Cándido siempre que pudo me dio una mano y cuando me consulta sobre cualquier cosa, trato de darle el mejor consejo. La verdad es que la pregunta que me hizo no me gustó nada. Porque estas cosas son muy delicadas para aconsejar. Y entonces le dije, ¿quién te dice que te aconseje y después tengas un sinvergüenza en tu casa? Estuvo bien dicho, ¿no te parece? ¿No te parece? Seguro que sí. Yo siempre he dicho que esto es cuestión del destino de cada uno, le dije. Y si las cosas tienen que ser así, nadie las va a cambiar, Rolón. La vida me ha enseñado a aceptar las desgracias con paciencia. Y si el destino manda que uno tiene que vivir solo, sin mujer y rodeado de miseria, así ha de ser nomás. Bueno, entonces el Cándido me dice, eso no sería culpa suya. Y yo le dije que para casar a la chica tenía que buscar un hombre asentado, con experiencia, y que él conociera bien. Que lo buscara de por aquí nomás, sin ir tan lejos. Y me dice, ¿usted no sabe quién puede ser, don Arce? Y le digo, no sé, hombres buenos no abundan en estos tiempos. ¿No te parece que dije bien? Si usted me aconseja, me dice el Cándido, yo voy a seguir su consejo al pie de la letra. Pero ¿qué consejo te puede dar un hombre viejo como yo? 20 años atrás todavía. Ahora corren otros tiempos. Bien dicho, don Arce, me dice. Pero usted es un hombre con experiencia. Y hombres así no abundan en estos tiempos. Y así como ves, Cándido, le digo, vivo solo, sin mujer, teniéndome que hacer la comida y lavándome yo solo la ropa. Y si no fuera por el domingo, que de vez en cuando me cocina, hace rato ya que me hubiera muerto de hambre. ¿Cómo, don Arce?, me dice. Un hombre tan bueno como usted, viviendo en esas condiciones. Bueno, le digo, la verdad que yo estaba pensando en conseguirme una compañera. Pero, sin apuro, ¿sabes, Cándido? Primero quiero hacer una galería que cubra la puerta del rancho y de la cocina, para que la pobre no trabaje a la intemperie. En eso el Cándido me mira fijo y me dice, ¿no quiere tomar un vino, don Arce? ¿Cómo no iba a ir? Habíamos estado hablando en la plaza donde nos encontramos de cruce y nos fuimos para el hotel. El Cándido no dijo una palabra hasta que llegamos. Más, miento. Hasta después que tomamos el vino y volvimos a salir y comenzamos a cruzar de vuelta a la plaza. Y fue que me dijo, don Arce, estuve pensando, ¿sabe? Yo sé quién es el hombre que le conviene a la Rosa.
Ah, digo yo. ¿Y puedo saber quién es? ¿Cómo no? Me dice. Y va y me da un golpecito en el hombro. Me mira muy serio y me dice, usted don Arce. Entonces nos fuimos para el rancho. La hizo cambiar a Rosita. Y le dijo que si viniera conmigo. Así fue como me la traje. Bueno, tráeme para el vino. Pero yo no sé. Bueno, comprame tu plata. Después yo te doy. ¿Hace falta algo? Busca leña. Voy al almacén. ¿Es cierto lo de la Juana? Es cierto. Voy al almacén. Buenas. Buenas. Buenas noches. ¿Qué deseaba? 2 botellas. Buenas. Buenas noches. Amigo, saca la mesa afuera para comer al fresco. Chicho. Chicho. ¿Quiere que la destape, don Arce? Domingo, trae el tirabuzón. Está en la cocina. No lo encuentro. Vaya, enséñale, Domingo. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Eh? Dame el tirabuzón. Dame. Decí. ¿Eh? Dame, te digo. Dame. ¿Es cierto? Rosita. Rosa, Ya va, don Arce. trae unos vasos.
esta semana vamos a hacer la galería. Sí. ¿Y de ahí? Ya va a donarse. ¿De veras donarse que Domingo está por juntarse con la Juana de los Baucedos? Yo no sé. Primero tiene que hacer la milicia. ¿No es cierto, Domingo? Con traje de militar va a poder elegir mejor. ¿Cuál de las Baucedo decís vos? Mirá que son muchas. Yo no sé. Yo conozco a la Juana solamente. Ahora por una vez que la vi voy a tener que juntarme con ella. Sí. Por favor. ¿Por qué no volviste a verme después del sábado? No pude. ¿Por qué? Tuve trabajo en el piadero.
Voy a ver si pico algo. Rosa. Rosita. Rosa.
¿Qué? Me quiero ir a la ciudad. Parece que allá la vida es mejor. Estoy cansado de todo esto. Aquí no aguanto más. Para colmo, el viejo está cada día más loco. Buenas. Buenas. ¿Salió algo? No. Esta noche podemos empezar a hacer la galería. Sí. Ando con ganas de cruzar a la isla y probar con la nutria. Lástima que no tengo escopeta. El Cándido tiene 2. Dice que anda queriendo venderla. Dice que con darle 500 pesos en el acto y 2000 más cuando se vaya pudiendo. Dice que no hay más que aceitarla para que ande lo más bien. Las conchillas no dan para nada. Hay muchos juntadores y en el depósito te dan lo que quieres. La nutria sería un buen negocio. ¿No te parece? Parece. Seguro. Ahora, claro. Harían falta esos 500 pesos para la entrega. El Cándido vende el arma porque necesita. ¿No podrías pedir un adelanto en el criadero? A los peones no dan. Pagan por día. Ya sé. No, yo decía cobrar un día el mes que viene, por ejemplo. Ya les dije. A los peones no dan. Ya sé. Ya sé. ¿Dónde dormiste? En la costa. ¿Seguro? Seguro. Va a ser mucho calor hoy. No, yo decía que si se pudiera conseguir ese adelanto, con la escopeta ya la cosa mejoraría mucho. En todo lo demás se pagaría con la misma nutria. ¿No te parece que digo bien? Sí. ¿Por qué no junta un poco de conchilla para la entrega? A ver. ¿Pero no te parece que va a llevar muchos días? Hoy no puedo ir a juntar porque tengo que ir al pueblo por unos asuntos. ¿Qué asunto?
unos asuntos. Bueno, me voy. Hasta luego. Espera, Domingo, toma el último. Hacé la prueba. Habla con alguno de la administración. A lo mejor te adelantan 500 pesos. Con la Nutri, con un poco de conchilla y tu trabajo en el criadero, vamos a terminar mejorando un poco. ¿No te parece que digo bien? ¿Qué decís? Hola. ¿Y el viejo? No vino. Ya sé. Está en el hotel ahora. Chupando seguro. Tanto que hizo para comer el asado anoche y al final se durmió en la mesa. También si no veía del pedo. El viejo es bueno. Está muy viejo, eso es lo que pasa. ¿Quién iba a decir que yo iba a terminar de madre tuya? Ahora que estás con el viejo, voy a ver si me voy a la ciudad. Anda al diablo. ¿Qué tengo que ver? Estás con él. Quiero irme a la ciudad, Rosa. Cambiar de vida. Encontrar un trabajo seguro. No quiero terminar como el viejo. ¿Vas a comer algo? Vení. Vení.
Buena. ¡Rosa! Tengo un hijo, a un perro rabioso. Yo no sé. No, un hijo no. Un perro rabioso. No te dije que pidiera un adelanto. ¿Para qué lo cría uno, carajo? Rosita. Rosa. Vení para acá. Vení, te digo. Bueno, ¿no me oíste? ¿Qué va a hacer? Vení. No, don Arce, le digo que no. Vení, gracias, te digo. Vení, Rosa. No, Rosa. no. Digo, deja.
¿No te dije que pidieras un adelanto? No pude. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y a vos qué te importa qué pasa? Yo sé lo que le pasa. El Cándido le reclamó la plata y la rosa. ¿Y vos qué sabés, mierda? Yo sé. Para eso busque la plata en otro lado. Domingo, no lo dejes. Entra a la cocina. Don Arce. Don Arce, hoy me hizo. Hoy a la siesta yo me dejé hacer. Yo me dejé hacer. Yo misma lo traje para la cama. Don Arce, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Puta. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Ay, Domingo! ¡Domingo, me mata! ¡Domingo, me mata! ¡Mata! ¡Domingo! ¡Ay, no! ¡Déjeme! ¡Domingo, me está matando! ¡Domingo, me mata! ¡Domingo, me mata! Oiga, escúcheme. Oiga, escúcheme. Entra a la cocina. Nos vamos. ¿A dónde vamos a ir? A la ciudad. ¿A la ciudad? Sí. Enseguida vuelvo.
Buenas noches, hijo. ¿Pasó ya el último ómnibus? Sí, ya pasó. Pero puede esperar el de las 11:30. No sé si por el tiempo podrá salir, padre. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Entramos, padre? Vamos. ¿Quiénes eran? No los conozco, padre, pero parece que vienen de la costa. El ómnibus no va a salir. Bueno, no es para tanto, me parece. Acá me estoy mojando. ¿No me hacen un lugarcito en la puerta? Soy muy viejo ya.
Si vos y la Rosa se van, me voy a morir de hambre. La Rosa con nosotros no deja de ser un adelanto. Usted no levanta más la mano, ¿estamos? Vamos. Apenita pare de llover y mejora el tiempo, vamos a hacer la galería.